Nosotros continuamos en Noticiero 9 y la semana pasada justamente veíamos un testimonio de una persona que pedía que no la agredan en las redes sociales y bendecía a aquellos que la habían condicionado, que la habían criticado. Y realmente esto se repite, lo triste es que se repite sobre todo en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, estas agresiones. Y por eso nosotros estamos ahora justamente en diálogo con un profesional en la materia que nos habla sobre esto tan difícil que nos toca vivir, Elsa, ¿no? Exactamente, los ataques permanentes, a veces anónimos, denigrando a las personas, coartando un poco, a veces que limita la libertad de expresión, porque uno entonces no quiere expresarse por temor a ser repudiado, a ser rechazado y no con fundamentos valederos. Estamos en comunicación con el doctor Hernán Navarro, él es abogado, es profesor de la Universidad. Hernán Navarro, muy buenas noches. Buenas noches, Hernán, ¿cómo le va? Marcelo Rubiolo y Elsa Llosa los saludamos de Resistencia, Canal 9. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Marcelo. Es un placer enorme hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, cómo frenamos estas agresiones en red es lo más difícil, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿cómo hacemos un escudo? No sé. Sí, a ver, lo estamos viendo. Yo creo que las redes sociales son un espejo de la sociedad, ¿no? Y en este sentido lo planteaban muy bien. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa muy distinta es la libertad de agresión, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ante este tipo de escenarios, en el análisis que nosotros recabamos del accionar de aquellos, se denominan los grupos de odio, se denominan los haters, ¿no? Los grupos de odio que fomentan incansablemente y ejecutan incansablemente a través de las distintas redes sociales. Bueno, esta forma de acoso, sin relativizar el acoso. Creo que como sociedad tenemos que también romper con esta idea, ¿no? Se tiende a relativizar el acoso, bueno, ejecutan la humillación, los agravios, el hostigamiento. La realidad es que en el análisis de lo que nosotros observamos como padecimiento de aquellas personas que sufren este tipo de acoso, vemos una doble victimización, vemos una victimización desde el momento en el cual reciben ese agravio, esa humillación, y vemos una doble victimización cuando los contenidos se comparten, los contenidos se viralizan, es decir, que la víctima de ese agravio, de esa humillación, de ese acoso, es víctima en el momento que lo está padeciendo, y cuando los contenidos se comparten alcanzando una capilaridad fenomenal, bueno, es doblemente víctima. Esto, por supuesto, que viene de la mano de entender una premisa central que tiene que ver con entender a la tecnología no de una forma neutral. Digo, la tecnología dejó de ser neutral. La tecnología incide desde nuestras emociones hasta nuestras decisiones. Bueno, creo que este es el cambio de paradigma que viene a instaurar el ecosistema de Internet en nuestros entornos, en los entornos digitales. Ahora, en este sentido, a veces nos pregunta la gente, ¿qué hay legalmente o qué paraguas legal hay para este tipo de situaciones, más allá de la condición psicológica? Digamos, una persona recibe una agresión, la persona que es denunciada por acoso sexual o por abuso sexual, bueno, me parece que en esto estamos un poco más adelantados, pero en el caso de estas agresiones, cuando son físicas, mejor dicho, cuando son agresiones que tienen que ver con lo físico, que tienen que ver con la personalidad, y sobre todo en los jóvenes, ¿hay algún paraguas legal para esta situación? No, a ver, salvo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que el hostigamiento es una contravención, la realidad es que hay un vacío legal, porque digo, viene de la mano justamente de la libertad de expresión y de la no regulación como marco, como norma de las redes sociales. Para esto debería intervenir el Congreso de la Nación. Por eso, igual distingo, digo, llevémosle un mensaje a la sociedad esclarecedor. Digo, una cosa es la agresión, otra cosa es la amenaza, otra cosa es la coacción, cuando a una persona la obligan a hacer algo que no quiere hacer, a tolerar algo contra su voluntad.
donde en este sentido, bueno, sí entra el accionar de los acosos sexuales, los favores sexuales. De hecho, nosotros como institución entendemos al delito de grooming como el acoso sexual a niños, niñas, sexual, el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de cualquier plataforma tecnológica. Bueno, por supuesto que en esto no podemos entrar en el terreno de la generalización, pero sí discriminar caso por caso y los mensajes que a una persona le infundan temor, bueno, esos mensajes sí hay que denunciarlos en la justicia. Sí, pero a veces los mensajes no es que infunden temor, son mensajes que ofenden, que y que no permiten un debate, porque a veces a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, se podría generar sobre distintos temas o de opiniones un debate de calidad. Y no podemos obtener un debate de calidad, justamente porque el pensar distinto parece que no se acepta el pensar diferente. Y no hay una armonía en eso, ¿no? Porque cada uno tiene sus formas y sus pensamientos y con fundamentos, y lamentablemente no se generan esos debates de calidad porque comienza de manera inmediata la ofensa hacia la persona, a veces tildándola o de bruta o de estúpida, y con otras palabras que obviamente no puedo repetir, pero que es decir, y eso limita muchísimo lo que muy bien decías, la libertad de expresión y la posibilidad de llegar a un debate de calidad con criterios y demás, ¿no? Y que abunda demasiado en las redes sociales, demasiado. Sí. Por eso insisto que cada red social tiene su particularidad, no es lo mismo Facebook que Twitter, que Instagram. Yo creo que este espacio el cual estamos reflexionando juntos, a raíz de casos particulares que lamentablemente golpean a ciertos sectores de la sociedad, se dan por lo general en redes sociales como Twitter, ¿no? Donde la posibilidad de generar perfiles falsos, lo estamos viendo con los denominados trolls, y esto nada tiene que ver con hablar de cuestiones políticas, sino en todo ámbito sucede. Bueno, esto está pasando, por eso una premisa central es hablar de la suplantación de identidad. La suplantación de identidad no es delito en la Argentina, digo, esto también le da un velo, le otorga un velo a aquel que se quiere camuflar en un perfil falso para injuriar, para humillar a otro. Entonces, digo, qué importante, y acá retomo la cuestión de la educación, qué importante que trabajemos en los distintos espacios de educación, no solamente en las cuestiones relacionadas a la comunidad educativa, qué pasa con las sociedades de fomento, en los clubes. De hecho, con el diputado Roberto Acosta en Chaco, quien le agradezco enormemente el espacio que nos viene dando hace mucho tiempo, nos propusimos también trabajar estos temas en los clubes que albergan hoy en la provincia de Chaco casi 50.000 familias. Entonces, digo, me parece que en estos terrenos es donde tenemos que introducir un mensaje de prevención, como bien mencionaban, para ver con qué herramientas contamos a la hora de contrarrestar este tipo de situaciones. Pero herramientas legales que puedan frenar y que puedan por lo menos condicionar a la persona y que se cuide de agredir y de humillar públicamente, no tenemos, ¿o sí? Ojo, cuidado, legales o no. Si tenemos vacíos legales, por supuesto que contrarrestar situaciones desde el punto de vista legal no vamos a poder, pero bueno, enseñar a tolerar ese tipo, a tolerar desde el punto de vista de bloquear a otro usuario o reflexionar acerca de cómo tolera una persona y por qué tiene que tolerar una persona este tipo de situaciones. Por eso me parece que la educación, y voy por el lado de la educación, voy por el lado haciendo un paralelismo con el combate a la lucha del narcotráfico, la reducción de daño, ¿no? ¿Cómo reducimos estos daños? ¿Cómo protegemos nuestros datos personales? Porque también podemos ser conducentes a evitar este tipo de situaciones, restringiendo la información que no queremos mostrarle al otro. Bueno, por eso cuando hablo de educación en los distintos sectores, no solamente en la educación formal, sino también en la educación no formal, en los clubes, digo, en la comunidad en su conjunto, hablo de generar estrategias y brindar herramientas desde muy corta edad, desde muy temprana edad, porque esto no solamente pasa en el mundo adulto, sino el impacto de lo que esto genera, por ejemplo, en niños, niñas y adolescentes, es un impacto muy, pero muy contundente. Por eso creo que como sociedad y como mensaje común
no debemos relativizar la palabra acoso. Esto me parece interesante plantearlo. Doctor Hernán Navarro, más que claro sus conceptos, una última respuesta le pedimos. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuál cree usted que son las principales causas de haber llegado a este nivel de agresión? Porque muy bien lo dijo al inicio de la entrevista, las redes sociales son un espejo de la sociedad. ¿Cómo llegamos hasta acá? Porque esto hace 20 años, 30 años, 40 años, si bien había cuestiones negativas, pero este nivel de agresión no existía. Cuando iba a la escuela, al colegio, una cargada, así, 1, 2, 3, por ahí un tironcito de oreja de la docente o de mamá y papá. Ahora, este nivel de agresión asusta. ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, es una pregunta que lamentablemente lamento no tener la respuesta, pero me hago la pregunta, la misma interrogante que ustedes en el piso, que aquel o aquella que nos está mirando. La realidad es que cómo el tejido social, el entramado social se vio realmente degradado a través de la introducción y de la capilaridad que la violencia ha generado en los distintos espacios, en los distintos ámbitos. Bueno, creo que debemos... hay un camino de reconocimiento, creo que debemos inmediatamente reaccionar y esto hay que mitigar cada espacio donde la violencia sea protagonista. Desde la educación creo una buena herramienta y creo un buen elemento para contrarrestar, para revertir este tipo de situaciones donde lamentablemente creo como un factor, un punto focal, el anonimato, la posibilidad de este pseudo anonimato que yo planteo en esta internet superficial que conocemos todos y todas. Creo que ese anonimato, ese velo le vino a otorgar una persona que ejecuta este tipo de situaciones o que fomenta este tipo de situaciones, una suerte de camuflaje donde parece ser que nadie lo puede advertir. Bueno, la noticia que le damos es que se llegan por lo general a través de tipo de los perfiles, mediante denuncias, pero ¿qué pasa cuando hay vacíos legales? Bueno, en esto, desde el Congreso de la Nación hasta los ciudadanos que nos toca tener responsabilidades, que cada uno en la sociedad nos tenemos que hacer eco y revertir este tipo de violencia que, insisto, genera mucho sufrimiento en las personas. Por eso quiero no relativizar el acoso, quiero poner en valor que detrás de un usuario hay una persona y que hay una persona sintiente, hay una persona que realmente puede llegar a sufrir. El mejor ejemplo, y con esto cierro, fue el caso de una chica que había grabado un video en sus redes sociales, se había viralizado, que decía qué calor, la pile, Anto, me acuerdo, y fue un caso donde todo el mundo la comenzó a cargar, a humillar, y después tomó relevancia el caso y se dio a conocer que esta persona tenía un cierto grado de discapacidad. Y bueno, todo el mundo tuvo que salir a pedir disculpas. Por eso siempre digo, evitemos los juicios de valor, no seamos parte de la violencia, porque compartir el círculo de violencia es ser cómplice. Entonces digo, cortemos la violencia desde el compartir, desde estos espacios, porque me parece importante como mensaje de aquí en adelante. Muy bien. Muy claro, doctor Hernán Navarro, y seguramente nos vamos a volver a conectar con usted en algún momento para seguir profundizando sobre estas cuestiones. Porque como bien nos dijo, el tema es que lo estamos reconociendo el problema y ya ese es un paso, ¿no? De pensar... Es un primer paso. Es un primer paso, sí, exactamente. Muchas gracias, Hernán, un gran abrazo. Muy amable, buenas noches. Por favor, un gran abrazo. Bueno, realmente más que interesante el tema, da para hablar programas enteros y hay una gran preocupación en los padres, en las madres, porque... uno siente esa agresión con un hijo, con un familiar, lo siente, da vergüenza, duelen los ojos a veces de ver este tipo de cuestiones. Sí, y lo que vos le preguntabas, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué lo más natural que sale en el ser humano hacia a un par, hacia otro ser humano, es la agresión, es humillarlo públicamente? ¿Por qué es lo primero que surge? Sí, Marcelo, hay mucha gente que sufre, hay mucha gente sensible, somos sensibles, los seres humanos, la mayoría somos sensibles. Totalmente, hubo expresar algún tipo de opinión a través de las redes,
que obviamente hay mucha gente que puede no estar de acuerdo con determinadas opiniones de cada persona, pero el hecho de agredir o de difamar o de acusar, no sé. No es lo mismo libertad de expresión que libertad de agresión. No, no es lo mismo. Así que bueno, les pedimos a nuestros legisladores que trabajan en este sentido, sabemos que tienen prioridades, pero estas también son prioridades, Sí, y que hacen también a la educación y a los legisladores del futuro, a nuestros amigos legisladores, Leandro Esdero, Claudia Pansardi, Andrea Charole, Nadia García Mut, Nadia, que tenía muchos proyectos que tienen que ver con los jóvenes, este es uno que seguramente se están ocupando, pero el vacío legal está. El vacío legal Entonces, existe. o sea, porque cuando por ahí planteamos esto, dice, sí, pero nos estamos ocupando, decimos, no, hay que hacer una ley, hay que aprobar una ley y ejecutar la ley para que estas cuestiones se terminen. Sí, tengan un punto final, definitivamente. Esto lo valora mucho la gente, lo valora, lo decimos con la mejor vibra. Es bueno que se ocupen ustedes, la diputada Claudia Pansardi también, que tiene trabajos hechos sobre esto, bueno, así, o quien quiere sumarse, ¿no? Sí, No hay totalmente. necesidad de que sea de un partido o de otro, porque esto lo necesitan.